El sol comenzaba a inclinarse sobre el horizonte del océano Atlántico, tiñendo de ámbar la arena blanca de la isla de Kiawah. La brisa del mar se mezclaba con el olor a champán y perfume caro, mientras los invitados tomaban asiento en elegantes sillas dispuestas frente a un arco floral. En el centro del escenario, la figura de Richard Baines, empresario del sector inmobiliario, irradiaba seguridad. Vestido con un traje a medida, saludaba con gestos medidos, mostrando una sonrisa pulida por años de entrenamiento social. A su lado, Melissa Carter, presentadora de noticias del canal local, acariciaba nerviosa el encaje de su vestido de novia. La ceremonia prometía convertirse en el evento más comentado del año. Nadie sospechaba que la historia que se desarrollaría esa tarde no sería de amor ni de esperanza, sino de verdad y justicia. Mientras los músicos afinaban instrumentos y los drones zumbaban discretamente sobre la playa, a cientos de kilómetros de distancia, en Atlanta, un hombre recibía un correo electrónico cifrado. El detective Ray Hunt, destinado a delitos inactivos del condado de Fulton, apenas creyó lo que veía. El mensaje provenía de Interpol y contenía una coincidencia biométrica. Una mujer ingresada en un hospital en Tirana, Albania, sin documentación y con pérdida de memoria parcial, había sido identificada por sus huellas digitales. El sistema confirmaba con un 100% de fiabilidad que se trataba de Alice Baines, oficialmente fallecida hacía 4 años. Hunt se quedó quieto varios minutos, recordando vagamente ese caso olvidado, uno de los primeros que revisó como oficial principiante. Recordaba la rapidez con que se había cerrado, la ausencia de pruebas, la aceptación automática de la desaparición, y cómo el esposo, Richard, fue tratado como un viudo intachable. El archivo, lleno de formularios impecables y sin ninguna evidencia concreta, parecía ahora una pieza de teatro mal interpretada. Pero el nombre estaba ahí: Alice Baines, viva, caminando, aunque sin recuerdos completos. Lo más inquietante fue una única palabra que ella había pronunciado con total claridad en el hospital: Richard. Con ese dato, Hunt solicitó permiso inmediato para actuar. Recibió luz verde y en menos de 1 hora, una unidad discreta partía rumbo a Kiawah. En el asiento trasero del vehículo, una mujer con rostro tranquilo y mirada vacía contemplaba la ventana sin parpadear. Tenía las manos cruzadas sobre una carpeta médica que ella no comprendía del todo. El detective evitó preguntas innecesarias. Su mente estaba ocupada proyectando el impacto del siguiente paso: irrumpir en una boda pública, en medio de figuras políticas, empresarios y prensa local. Aún así, el deber era claro. El cielo comenzaba a oscurecer cuando el convoy llegó al perímetro del club privado. La seguridad intentó detenerlos, pero al mostrar la orden judicial, los dejaron pasar sin más. A lo lejos, la ceremonia ya había comenzado. En ese instante, el tiempo pareció contraerse. La música cesó brevemente y el murmullo de los invitados fue interrumpido por un silencio espeso. La historia de Richard Baines estaba a punto de fracturarse. Nadie imaginaba que aquel día, cuidadosamente planeado para sellar una nueva etapa, sería recordado para siempre como el comienzo de su caída. Durante 4 años, la mujer que alguna vez fue Alice Baines vivió bajo el nombre de Mary. Su existencia transcurría en la periferia de una autopista interestatal, dentro de un modesto motel al sur de Europa, donde realizaba labores básicas de limpieza y cocina. Nadie preguntaba por ella, y ella no ofrecía información. Ingresó al lugar tras haber sido trasladada desde una clínica rural en el norte de Albania, donde fue tratada por una serie de lesiones físicas acompañadas de amnesia disociativa. No poseía documentos, ni registros, ni ningún indicio sobre su identidad. Su historia era una página en blanco, y en ese vacío, Mary aprendió a funcionar: levantarse temprano, realizar tareas asignadas, mantener distancia con todos. Su voz era escasa, sus gestos automáticos, pero su cuerpo, pese a la mente vacía,
parecía conservar ecos enterrados. Una semana antes del evento en Kiawah, un grupo de turistas estadounidenses llegó al motel. Uno de ellos, un hombre corpulento con voz ronca y acento sureño, discutía por teléfono cerca de la recepción. Mary pasaba con una bandeja cuando el tono, el ritmo de las palabras, activó una alarma silenciosa en su interior. Se quedó paralizada, los ojos fijos en el suelo, mientras su respiración se aceleraba. Imágenes borrosas surgieron de la nada. Una cabaña entre árboles, una sombra acercándose, una sensación de encierro. La bandeja cayó. Sufrió un breve colapso, interpretado por los presentes como un desmayo por cansancio. Pero en su mente, el muro invisible que contenía lo olvidado había empezado a resquebrajarse. A la mañana siguiente, sin dar explicación, caminó hasta la comisaría local. No pidió ayuda, solo exigió que le tomaran las huellas. El oficial de guardia, escéptico ante su insistencia y aspecto desorientado, accedió más por protocolo que por convicción. Al procesar los datos biométricos, el resultado fue inmediato. En menos de 5 minutos, una alerta de alta prioridad fue emitida desde el sistema de Interpol a los Estados Unidos. La mujer era Alice Baines, reportada como desaparecida en Georgia y legalmente declarada muerta 4 años atrás. Las autoridades albanesas activaron un protocolo de evacuación discreta al considerar que podía ser testigo clave de un crimen no resuelto. Fue trasladada a través de canales diplomáticos y escoltada por personal de seguridad hasta un centro médico en Atlanta, donde recibió atención psicológica y protección temporal. Aunque su memoria seguía fragmentada, comenzaron a surgir conexiones involuntarias: el olor a madera húmeda, la textura de una manta, el sonido de pasos sobre hojas secas. Su cuerpo recordaba lo que su mente aún no podía articular. Mientras tanto, el detective Ray Hunt recibió la notificación en su oficina y, al revisar los archivos del caso, comprendió la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Sin esperar órdenes superiores, organizó el traslado inmediato a Carolina del Sur. En ese momento, en la isla de Kiawah, los fotógrafos ajustaban sus cámaras y los organizadores disponían los últimos arreglos. Richard Baines, sin sospechar que su pasado acababa de regresar del olvido, firmaba los papeles del matrimonio, rodeado de aplausos. La boda iba a empezar, pero las imágenes que se registrarían ese día no eran las que él había planeado. La ceremonia avanzaba con precisión casi coreografiada. Cada flor estaba en su lugar. Cada acorde del cuarteto de cuerdas se sincronizaba con los pasos de los padrinos y madrinas. Los invitados, vestidos con tonos pastel, se mecían suavemente al ritmo del viento marino, mientras sonrisas amplias y miradas complacientes recorrían el espacio. Las cámaras de medios locales captaban cada detalle, y los fotógrafos oficiales se desplazaban discretamente entre las filas. En el altar, Richard Baines mantenía una postura impecable, con la barbilla levemente alzada y los ojos fijos en la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Melissa Carter, visiblemente emocionada, tomaba su mano con firmeza, como si quisiera anclarlo a ese instante perfecto. Todo transcurría dentro de los límites esperados, hasta que el oficiante, con voz solemne, pidió si alguien se oponía a aquella unión. El silencio que siguió fue breve pero denso. Nadie, ni en la primera fila ni entre los curiosos al fondo, anticipaba interrupciones. Pero entonces, desde el final del pasillo central, surgió un sonido que alteró la atmósfera. Pasos descalzos sobre la madera barnizada. El ruido no era fuerte, pero su cadencia inusual lo hizo inconfundible. Las cabezas comenzaron a girarse. Una figura femenina, vestida de negro, caminaba lentamente hacia el altar. Su rostro carecía de expresión reconocible. Los ojos estaban fijos. La piel pálida contrastaba con la tela oscura del vestido sencillo. Avanzaba sin titubeos, sin apresurarse, como si el espacio entre ella y el altar fuese parte de un recorrido ya vivido. Detrás de ella, manteniendo una distancia medida, se movía un hombre con traje oscuro,
placa visible y gesto contenido. El detective Ray Hunt no apartaba la vista de Richard. Su andar era firme, metódico. A medida que se acercaban, la tensión entre los presentes crecía de forma palpable. Algunos se pusieron de pie, otros comenzaron a grabar con sus teléfonos. El murmullo fue en aumento. En el altar, Richard palideció de forma evidente. Su expresión cambió en segundos, del orgullo al desconcierto, luego al miedo. Dio un paso hacia adelante, como si considerara retroceder o salir del escenario. Pero no hubo tiempo. La mujer, ahora a pocos metros del altar, se detuvo sin pronunciar palabra. Su presencia resultaba inquietante, no por agresividad, sino por la sensación de que no pertenecía a ese lugar ni a ese momento. Sin embargo, allí estaba, en el centro de todo. Melissa, confundida, buscó los ojos de su prometido, intentando entender lo que ocurría. Richard no respondió. Se llevó una mano al pecho, arrancó el micrófono oculto en su solapa y comenzó a hablar. Pero sus palabras eran incoherentes, difusas, devoradas por el creciente murmullo de los asistentes. Fue entonces cuando Hunt sacó el documento de su bolsillo interior, alzó la voz por encima del ruido y leyó con claridad. Orden judicial emitida por la Fiscalía del Estado de Georgia. Detención inmediata de Richard Baines por sospecha de intento de homicidio y fraude. Un agente se acercó desde el perímetro. Richard no opuso resistencia. La escena quedó suspendida en un estado de asombro absoluto. Donde debía celebrarse una unión, se presenció el inicio de una verdad que nadie esperaba. Tras el arresto de Richard Baines en plena ceremonia, el impacto mediático fue inmediato. Su rostro, antes habitual en portadas de revistas de negocios, apareció en los informativos, acompañado de titulares que variaban entre el asombro y la acusación. Durante años, Baines había cultivado una imagen pública intachable. Empresario visionario, filántropo activo, defensor de causas medioambientales. Era fundador y director ejecutivo de un conglomerado de empresas constructoras, con contratos en Georgia, Carolina del Norte y Florida. Su firma había obtenido adjudicaciones clave, incluyendo el proyecto de reconstrucción de puentes estatales tras el paso del huracán Emmett. Colaboraba con universidades técnicas, ofrecía becas, financiaba fundaciones médicas. La narrativa era clara, un líder moderno, comprometido y ejemplar. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, los archivos comenzaron a abrirse. Documentos internos, registros financieros y testimonios ocultos trazaban una silueta diferente. Una máscara cuidadosamente construida comenzaba a agrietarse. La figura del esposo viudo también formaba parte del relato oficial. La desaparición de Alice Baines, ocurrida 4 años antes, fue presentada entonces como una tragedia inexplicable. El público aceptó la versión de una salida repentina, seguida de un posible accidente sin cuerpo encontrado. La tristeza contenida de Richard en sus escasas apariciones posteriores reforzó esa imagen. Pero en privado, Alice había comenzado a notar fallos en el sistema que él manejaba. Enfermera de formación y con conocimientos contables adquiridos al administrar sus finanzas personales, descubrió irregularidades en las cuentas de las empresas, cheques duplicados, transferencias no declaradas, contratos con proveedores inexistentes. Al principio creyó en errores administrativos, pero la frecuencia de las inconsistencias y el tono evasivo de su marido activaron una alarma. Comenzó a registrar todo. Archivaba copias de facturas, anotaba fechas y nombres, contrastaba cifras. Consultó de forma anónima con un abogado especializado en delitos financieros. No tenía un plan definido, pero buscaba protegerse en caso de que las irregularidades se volvieran delitos perseguibles. Ese fue el momento en que Richard comprendió que su esposa ya no era un elemento pasivo dentro de su estructura. No necesitó una confesión explícita para saber que lo observaba. Su intuición empresarial le decía que Alice estaba acumulando pruebas,
y que, llegado el momento, no dudaría en hablar. Y eso, para él, significaba riesgo inaceptable. No reaccionó con rabia ni impulsividad. No alzó la voz, no hizo escenas. Su respuesta fue silenciosa, quirúrgica. Durante 3 meses, comenzó a diseñar una salida. Reservó una cabaña junto a un lago bajo un nombre prestado. Transfirió pequeñas cantidades para evitar sospechas. Ajustó sus seguros de vida. Reorganizó los archivos contables. En público, ofrecía una imagen de reconciliación. Hablaba de escapadas en pareja, de renovaciones de votos, de sanar heridas. En privado, trabajaba con precisión matemática. No pensaba en el dolor de Alice ni en su miedo. Pensaba en eliminar una amenaza. En su visión, todo debía cerrarse sin rastros. Alice ya no figuraba en sus planes futuros. Se convirtió en una variable peligrosa. Y las variables, según su lógica, se eliminan. El viaje al lago Beaufort fue presentado como una escapada necesaria. Richard Baines lo describió como una oportunidad para reconectar, alejarse de los compromisos y reparar vínculos deteriorados. Alice, agotada emocionalmente y confundida por el comportamiento errático de su esposo, aceptó sin entusiasmo. La propuesta venía acompañada de un tono conciliador que no coincidía con la frialdad habitual que había dominado los últimos meses. La cabaña, construida en madera clara con amplios ventanales y vistas directas al lago, parecía el escenario perfecto para una reconciliación planificada. Sin embargo, cada detalle había sido calculado de antemano. Richard había reservado el lugar bajo el nombre de un antiguo empleado de su empresa, a través de una agencia que no exigía verificación presencial. Había inspeccionado el terreno días antes, estudiado los accesos, verificado que no hubiese cámaras, ni vecinos cercanos, ni señales de actividad constante. El día previo al viaje, adquirió discretamente una pala plegable, un rollo de lona impermeable y productos de limpieza industrial. Fraccionó las compras en distintos establecimientos para evitar generar alertas. Todo fue pagado en efectivo. Su lenguaje con Alice durante el trayecto fue cuidadosamente neutro. Evitó confrontaciones, recuperó anécdotas compartidas, evocó planes futuros que jamás pensaba cumplir. Cocinó con atención, sirvió vino en copas de cristal, encendió la chimenea. Ella, aunque todavía desconfiada, percibió en su tono una humanidad que creía perdida. Pensó, por momentos, que aquel viaje podía ser un punto de inflexión. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.